Te saluda Natalita desde el futuro. Soy hipnoterapeuta y esta es mi bitácora de aventuras, que es mía, pero está hecha para ti. Te invito a tomarte una pausa del ruido y la prisa exterior y conectar con estas historias de una niña eterna que te garantizo que resonarán con esa niña eterna que vive en ti. Sí, vive en ti. ¿Y qué es eso de niños eternos? Es esa parte de ti que ya lo sabe todo, que está conectada al todo y que a la vez se permite vivir cada día como si no supiera nada, abierta a la sorpresa, al asombro, a la aventura, a la certeza de que al final todo va a estar bien sin importar lo que venga. Aquí escucharás historias extraordinarias, vividas en días totalmente ordinarios, unas reales y otras no tan reales, en un mundo paralelo que se llama La Princesa, en el que cada ser tiene la compañía de un duende sabio que le susurra al oído las palabras más certeras y con el que puedes conectar con solo así decidirlo. ¿Lista? Dame tu mano y crucemos juntas el portal en 3, 2, 1. Historia azul. Bitácora de aventuras. Edición La Rabia. Un día cualquiera de marzo, la niña de la tribu de Han, que siempre sabía lo que quería, decidió que su nuevo propósito sería causar reacciones en los demás. No sabía por qué, quizás simplemente se cansó de andar aguantando malas actitudes de otros y quiso intentar para probar qué se sentía estar del otro lado de las situaciones tan incómodas que por tanto tiempo tuvo que aguantar. Quiso amarrarse a todo lo que podía controlar, su cuerpo, sus gritos, no hacer lo que se le pedía, esperando que alguien tratara de obligarla a hacerlo para desatar toda la rabia acumulada por años, que sabía muy bien que no le hacía bien, que no se sentía bien, pero que no sabía dónde guardarla simplemente. Sentía que nadie podía entender esto último. ¿Dónde la pongo? No puedo olvidar todo lo que ha pasado. ¿Dónde se guarda todo esto que se siente? ¿Cómo se saca sino rabiando? Sino expresando la rabia tal cual se siente. Era muy confuso y frustrante escuchar a otros pedirle que se calmara. ¡Que se calmara! ¿Pero cómo se iba a calmar si estaba inundada de rabia? Patético, pensó. Patéticos todos. No los necesito. Y así pasaron los meses, y solo se tragó y tragó la rabia unos días, y rabió su rabia otros días. Unos días a su alrededor rabiaron como respuesta, otros días la ignoraron hasta que dejaba de rabiar, y otros días la acompañaron en silencio. ¿Dónde se guarda la rabia? ¿Dónde? Ya no la quería adentro, pero no quería que saliera como rabia. ¿Cómo guardarla o sacarla sin rabiar? Esa era la pregunta que la perseguía día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto. La realidad es que a su alrededor todo había mejorado, pero eso no borraba lo que vivió por años. No quería olvidarlo. No quería pretender que no pasó, como todos a su alrededor pretendían hacer. O al menos eso pensaba. Pero a la vez pensaba que no era posible. No entendía qué habían hecho ellos con las historias y con la rabia, y eso le daba más rabia todavía. Bah, estaba mejor sola. Eso pensaba, mientras rabiaba y era ignorada. Le sugirieron pintar, jugar, darse de una ducha, hablarlo. Pero que iba a pintar, rabia, quería golpear hasta el agua. Y el agua es escurridiza, la evade, le pasa por el lado, se ajusta a ella. No quería darse una ducha. Esa ducha le hacía olvidar su más importante tarea. ¿Dónde voy a guardar la rabia? ¿Cómo la puedo sacar si no es rabiando? Por hoy pintaría. Y llenó toda la hoja de pintura, sin ningún trazo o tema específico. Cada rincón de blanco quedó pintado, de rojo, de azul, de violeta, de colores que con tantos trazos se mezclaban hasta quedar marrón primero, luego negro, negro. Una hoja negra completa, negra, como se sentía al cerrar los ojos y ver todo negro por la rabia. Nada parecido a esos momentos en los que jugaba feliz y por dentro veía colores y diseños y de todo lo fantástico que llegaba a su imaginación para plasmarlo, en pinturas, en dibujos, en juguetes, en historias. ¿Dónde está el color? A veces se pone todo tan negro que no puede encontrarlo. Miró la pintura, la hoja de papel en realidad, y de ese negro que cubría toda la hoja, comenzaron a salpicar colores. Ya estaba más calmada. Pero no, no lo permitiría. Su rabia es lo único que le queda de todo lo que vivió, y no va a pretender que eso no existe, como los demás esperan de ella. Decidió ir a enfrentar al agua escurridiza, a ver si hoy podía desatar al menos un insulto sin que ella se amoldara a ella, a lo que necesitaba,
a cada silueta de ella, de su exterior, de esa versión de ella que compartía al mundo y que no siempre hablaba de lo que vivía dentro, de esas historias, de cómo le hacían sentir esas historias. Se encontró a sí misma más calmada bajo esa ducha, bajo esa agua que le parecía escurridiza y que decidió dejar entrar. A ver si hacía por dentro lo que hacía por fuera. A ver si de casualidad se ajustaba a ella, a cada silueta de ella, de su interior, de esa versión de ella que a veces no compartía al mundo. Abrió la boca y dejó entrar esa agua a su interior. Y sonrió, porque en cierta manera eso le hizo sentir que tenía control. Control de a dónde iba esa agua con respecto a ella. Que no la evitaba siendo escurridiza a su alrededor. No, entró en ella y se enfocó en sentir ese recorrido del agua a través de ella, cómo la refrescaba por dentro, cómo la limpiaba en cierta manera por dentro, visualizando cómo sus células, ahora hidratadas, podían hacer cada una de sus funciones, incluyendo purificarse. Visualizó a cada célula sacando lo que ya no necesitaba y sonrió, visualizando cómo cada pequeño rincón de lo que ella era quedaba más y más limpio, más y más despejado a medida que dejaba que esa agua la hidratara, la recorriera por dentro. Y de repente se vio a sí misma tan y tan despejada que llegó la pregunta otra vez, ¿dónde guardo la rabia? Y le entró un poco de pánico porque ahora con todo tan despejado no quería guardar esa rabia en ninguna de las hermosas células que acababa de ver tan claramente dentro de ella. ¿Y qué hago con la rabia? ¿Dónde guardo la rabia? Y trató de calmarse tomando agua una vez más. Y lo único que podía ver eran las células pidiéndole a gritos que no les dieran la rabia, que no querían guardarla, que eso les hacía más y más difícil su trabajo, que querían mantenerla sana, refrescada, vital. ¿Y a cuál de todas esas hermosas células se la daría? ¿A cuál escogería lastimar hoy? Y ver a cada una de esas hermosas células la hizo parar en seco y tomó una decisión. No, la rabia no se podía guardar aquí. La rabia no se guardaría aquí. Y empezó a gritar y gritar la rabia. Y le sirvió por un rato. Pero las células le pidieron que tomara más agua, porque en ese proceso de gritar y gritar se les volvía a llenar de eso que habían limpiado. Y de repente tuvo un pensamiento, algo que normalmente no hubiera cruzado por su mente. Quizás la claridad que tenía de haber limpiado por dentro y luego gritado un poco para soltar. No quiero más la rabia. No quiero recordar esto más con rabia. Y decidió jugar un juego. El juego de asignarle una nueva emoción a esas historias que hasta ahora le causaban rabia. Y buscó un recuerdo, una historia en su memoria, y lo miró de cerca. Y le dijo, a ti te daré la emoción de gozo. Y se rió, porque realmente esa emoción no pegaba para nada con la de ese recuerdo. Pero qué bien se sentía reírse gracias a tomar el control de la emoción que le daba la gana de asignarle a ese recuerdo. Y volvió a mirarla varias veces, y cada una de esas veces le asignó una emoción diferente. Y se sintió tan y tan poderosa de poder decidir qué causaría en ella ese recuerdo, esa historia en su memoria. Y se dio cuenta de que la historia es la historia, pero podía decidir cómo contarla, cómo revivirla. Y eso era lo más poderoso que había experimentado jamás. Y así hizo cada día, en cada ducha, en cada pintura, hasta que poco a poco sus pinturas fueron consiguiendo trazos de color, hasta que las duchas, esa reunión con sus células, eran cada vez menos necesarias, pero cada vez más y más placenteras. Así que las tenía más y más a menudo. Y así, día a día, hora a hora, minuto a minuto en realidad, la niña de la tribu de Han logró sentir más paz, logró domar la rabia que una vez la domó a ella, y su nuevo propósito fue tener más y más control sobre ella y lo que cada una de sus historias le hacían sentir. Durante toda la historia de la humanidad, aprendimos, crecimos y nos expandimos por medio de las historias. Y nuestro cerebro moderno lo sabe. Una historia tiene la capacidad de cambiarte la vida, sobre todo si esa historia es una nueva historia que decides contarte sobre ti misma. Tu mente se divide en dos. 10% es la mente consciente, la de la fuerza de voluntad, lógica y analítica. Y 90% es tu mente subconsciente, la de la imaginación, los hábitos, las creencias y las funciones corporales. Ese 90% subconsciente aprende por metáforas y relaciones entre conceptos, y una buena historia habla el lenguaje de ese 90% de tu mente. Este espacio está hecho para ayudarte a cambiar tu historia, demostrándote que hay muchas maneras de vivir tu vida y que conseguir esos cambios que tanto deseas puede ser tan sencillo como jugar y dejarte sorprender. Si quieres ir aún más profundo en tu transformación,
Te invito a tomarte una pausa y utilizar la hipnoterapia como agente de cambios. Puedes ir a tupausa.com y descargar el app de hipnoterapia que creé para ti, una plataforma completa con más de 100 grabaciones y además de eso, 2 sesiones en vivo en comunidad y una caminata en el bosque incluidos con tu membresía cada mes. Usa tu prueba gratuita de 14 días para unirte hoy mismo. ¿Y sabes qué? No practico la hipnoterapia de cualquier manera tradicional. Si te encantan estas historias, te encantará mi estilo único de transformar tu subconsciente una historia a la vez. Nos vemos pronto en tu próxima pausa.